Bienvenidos a este concilio de lectores que hemos dado en llamar Salida de Emergencia, un lugar donde cuatro personas nos encontramos para hablar, discutir, charlar sobre libros, sobre la cultura escrita y sobre otros asuntos también, como el que hoy nos reúne, precisamente porque esta semana se conmemoró un nuevo aniversario, un nuevo Día de la Mujer, y para empezar a meternos en ese clima, decidimos eh, ponernos de acuerdo en hablar sobre figuras de la mujer en la literatura, figuras autorales de la mujer también en la literatura argentina. Y para eso, bueno, acá los compañeros, Luciana, Laura, Andrés, van a tomar distintas puntas para encarar este tema. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la fecha de ayer, el 8 de marzo? ¿Cuarto programa? Cuarto programa, efectivamente, ¿eh? Cuarto programa O sea ya. que cumpliríamos un mes de transmisiones de episodios de salida de emergencia, Un mes. aproximadamente. Un mes. Y bueno, pasamos el 8 de marzo y les estaba preguntando cómo lo pasaron ayer, si fueron a alguna manifestación, si participaron en alguna actividad especial. No sé, Lau, si te saludaron. Yo me puse a leer un poco acerca de cuál era el origen de esta conmemoración, de esta fecha especial para nosotras. eh, y por qué si cada año nos convoca a marchar o a protestar o a pensar en la función social de la mujer, en el lugar que ocupa en la sociedad, en los roles que tienen, en el espacio que tenemos y en los derechos que conquistamos. Y la verdad es que siempre lo había pensado asociado a aquella huelga que había tenido lugar en Nueva York a principios del siglo XX, creo que en 1908, que fue tan brutalmente reprimida y en la que murieron tantas mujeres, una huelga de mujeres em, del rubro textil. Y sinceramente pensaba que esa era esa manifestación de mujeres con consecuencias tan dramáticas había sido la razón principal de la selección de esta fecha. Pero me puse a leer un poco y me noticié de que la fecha es incluso más interesante, em, porque si bien es cierto que en 1908 hubo esa tan triste, o esa manifestación tan importante con resultados tan tristes de las mujeres trabajadoras del ámbito de la industria textil en Estados Unidos, hubo otro evento que determinó el día específico de esta conmemoración, que fue además un evento que estuvo bastante vinculado con la posterior emergencia de la Revolución Rusa, porque efectivamente en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, en 1917, en el inicio de lo que se denominó el, el, la Revolución de Febrero, y la fecha de febrero tiene que ver con que en ese momento en Rusia se usaba otro calendario, tuvo lugar en San Petersburgo una enorme movilización de las mujeres que habían quedado en Rusia, que no habían ido a la guerra desde luego, y que estaban manifestándose para pedir paz y pan, porque las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida eran tremendas y porque sus hombres estaban yendo a la guerra y estaban muriendo en la guerra. Entonces hubo una enorme manifestación de mujeres pidiendo precisamente bajo esta consigna este reconocimiento, pero además exigiendo un cambio en las condiciones de vida de ellas mismas, en las condiciones de trabajo y en la situación de sus derechos, pidiendo un reconocimiento de los derechos en el margen de un sistema zarista que era bastante injusto con ellas. Em, una de las, de los reclamos que empezaron a emerger en ese momento fue precisamente además la participación política de las mujeres. Em, y un avance en el ámbito, en el marco de la igualdad. Ya
en 1917 en Rusia. Bueno, simplemente quería comentarles esto porque la verdad es que yo nunca había conocido este origen de la determinación de esta fecha para el Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, y no sabía que estaba vinculado precisamente con este momento previo a la Revolución Rusa, todavía en el marco del sistema zarista, pero que de alguna manera fue uno de los detonantes de la Revolución de Febrero, que va a terminar con la abdicación del zar en el 15 de marzo en nuestro calendario, a fin de febrero en el calendario juliano que en ese momento se usaba en Rusia, ¿no? Bueno, nada más quería compartir esto con ustedes porque me pareció que era interesante también un poco para pensar en la fecha que de alguna manera recordamos ayer. Y bueno, como decías recién Ignacio, vamos con ocasión de esta fecha tan especial, vamos a hablar un poco de las mujeres en el ámbito de la literatura y específicamente en relación con la literatura de Borges, ¿no? Sí, efectivamente, la figura de la mujer en la literatura de Borges, que a priori uno podría pensar, bueno, no tiene demasiada presencia, no tiene demasiado peso, ¿no? O no tienen mucho peso las figuras de la feminidad o de la mujer en la obra de Borges. Sin embargo, sí hay presencia de mujeres en los textos de Borges, y creo que para eso Andrés nos va a comentar algunos relatos o algunos cuentos de Borges respecto a la aparición de la mujer, ¿no? Bien, no sé si tantos relatos, Ignacio, porque creo que también podemos abrir el juego más rápidamente. De hecho, mientras ustedes hablaban, mientras Luciana hablaba, yo pensaba, y esto no es tal vez para responderlo ahora, sino buscando los minutos finales de nuestro programa de hoy, ¿quién fue la mujer más importante en la vida de Jorge Luis Borges? Por supuesto, hay un gran consenso respecto de quién fue. Eh, Tal vez se podría jugar en dos sentidos, en un sentido más nuclear, familiar, y en un sentido más romántico, afectivo, pero incluso siendo planos tan distintos, creo que hay una que gravita. Y después tal vez sobre el final podemos recordar el hermoso texto que Borges le dedica, sin pudor alguno, a esa mujer. Y no estoy hablando del poema del amenazado y no estoy hablando de María Codina. Bien, pero antes de llegar a ese desenlace, tal vez podamos hacer un recorrido cronológico. Yo primero nombraría así un poco enumerativamente los cuentos donde ahora recuerdo que célebremente hay mujeres, y después yo les cuento de cuál voy a hablar. Obviamente, si tomamos como génesis, y tenemos que tomar como génesis Hombre de la Esquina Rosada, digo como génesis y no obstante me amonesto y hago una nota al pie porque hay algunas investigaciones que piensan en otras notas de Borges que podrían funcionar como piezas narrativas, pero claramente anteriores a Hombre de la Esquina Rosada. Pero Hombre de la Esquina Rosada es aceptado por el mismo Borges como su primer cuento, o al menos un ejercicio. La semana pasada hablamos de inquisiciones y Borges en distintos momentos, cuando a regañadientes le hacían hacer alguna declaración sobre inquisiciones, hablaba de ejercicios. En el caso de Hombre de la Esquina Rosada, dice también que es un ejercicio propedéutico para el desarrollo de su narrativa, porque sabemos que el primer cuento, entre comillas, oficial es Pierre Menard, autor del Quijote, luego del célebre accidente del año 38, pero Hombre de la Esquina Rosada funciona como algo que está continuamente ejerciendo presión y de lo cual Borges se hace cargo. Vimos también la semana pasada cómo Borges, cuando no se quiere hacer cargo de libros completos, los escamotea, los deja a un lado, reniega de ellos, los condena, pasa a otra cuestión. En cambio, con Hombre de la Esquina Rosada tuvo idas y vueltas, acepta en general que tal vez le podríamos dedicar un programa futuro a Historia Universal de la Infamia, como compendio,
es muy, muy interesante ese momento. Yo cuando era joven, hace muchos años ya, despreciaba profundamente Historia Universal de la Infamia. Yo quería ser exclusivamente un lector de ficciones, pero era un joven arrogante. Después me di cuenta que había que abrirse a este camino que Borges propone. Y hoy me doy cuenta, 20 años después, que Historia Universal de la Infamia es un libro cada vez más interesante, cada vez más interesante. Pero yo insisto, ¿no? Tenemos Hombre de la Esquina Rosada, hay buena parte de la tribuna que diría, hablen de Beatriz Viterbo, hablen de la protagonista, o una de las tres protagonistas, porque ese cuento es básicamente un triángulo Borges, Daneri, Viterbo, en el Aleph. Otros dirían, hablen de la única mujer proletaria, luchadora y justiciera por mano propia, que tiene que urdir toda una trama bastante interesante, que es Emma Suns. Hablen de Emma Suns. Otros y otras dirían, bueno, hablen de la solapada mención y caricaturesca a Eva Perón en El Simulacro, que es un texto muy cortito. Hablen de Ulrica. Si van a hablar de las mujeres en Borges, hablen de Ulrica, que durante mucho tiempo se dijo es el único cuento de Borges donde veladamente aparece cierta insinuación o aceptación de lo erótico, ya no solamente de lo romántico, sino incluso de lo erótico. Así que tenemos este amplio catálogo. Antes de comentar algo de Hombre de la Esquina Rosada, digo, no sé si ustedes se ven reflejados y reflejadas en ese catálogo, qué otras piezas podemos agregar allí. O no sé, o les parece exhaustivo. ¿No? Para ver la figura de Eva también, ¿no? Para charlar hoy. Sí, y vos tenías una figura también. Digo, después si quieren yo inmediatamente voy a comentar Hombre de la Esquina Rosada, pero dentro de los personajes literarios que hemos nombrado, ¿quieren incluir otros? ¿Quieren incluir nombres de la vida real? Podemos aquí introducir una playa de nombres femeninos. Después Sí, vamos viendo. Es muy interesante, Andrés, que me parece que es como, bueno, cuando uno habla de las mujeres de Borges, estás hablando de eso de cómo aborda el problema de la mujer en tanto personaje literario, en tantos sus vínculos, en tantos sus amores también y cómo impactan en su literatura. Y creo que, bueno, hoy vamos a tratar de verlo desde las dos patas, ¿no? Esas dos patas que tenía. Por un lado, en tanto personajes, y nos vamos a detener ahora en breve en una de los casos de la figura de Eva en El Simulacro, pero también en cuanto a sus vínculos reales con mujeres, y seleccionamos a Nora, la hermana, ¿no? Porque hay algunos que son como medio clásicos, ¿no? María Kodama, por ejemplo. Pero la figura de la hermana era un buen personaje de vínculo real para tratar, porque por el Día de la Mujer era una figura interesante, ¿no? Cómo quedó detrás de su hermano y de su marido y eso. Y ahora que comentaste esto, ahora con este tema me pareció interesante también lo que comentábamos antes de empezar, a modo medio de broma, medio en serio, como la figura de Eva en El Simulacro también está medio de personaje real y personaje ficticio, ¿no? Como construcción, como constructo también la figura de Eva. Pero no sé por dónde les prefieren arrancar, si por los Sí, por cuentos ahí o a por mí los personajes. Sí. respecto de la pregunta que hacía antes Andrés, acerca de qué personajes encontramos o nos interesan en la obra de Borges, me quedé pensando un poco, a mí creo que el personaje femenino que más me gusta, y en esto creo que disentimos Andrés, o por supuesto Emma Suns, pero estaba pensando también qué papel cumple lo femenino en la casa de Asterión. No sé, por mencionar un texto que no habías nombrado antes. Y sí, quizás sea tan interesante pensar en lo femenino en ese texto como en Beatriz Viterbo en el Aleph, no sé. Sí, verdad, Luciana, yo había omitido inconsciente pero deliberadamente, si es que es posible, si son posible la conjunción de ambos adverbios, la casa de Asterión, porque no es que me parezca un texto menor, sino que como el canon escolar de las lecturas borgianas casi exclusivamente se ha detenido en la casa de Asterión, lo cual constituye
para los educandos argentinos una mutilación del potencial disfrute del corpus de Borges, en general, porque al menos en mi época, hoy afortunadamente los docentes están más preparados, pero en mi época no tenía el manejo los docentes de literatura del corpus borgiano, entonces solamente proponían La Casa de Asterión como un texto, entre comillas, fácil. Pero yo creo que en lo profundo, que es a lo que vos aludís, sí, claro. Además, tiene un tono compadrito sobre el final. Si bien reversiona un clásico, tiene un tono un compadrito, ¿no? ¿No? El Minotauro apenas se resistió, ¿no? Saca pecho frente a Ariadna. Sí, claro que vale la pena La Casa de Asterión. Sí, tenés mucha razón. Y otros textos. Hay un texto que se llama La Señora Mayor, que es un texto poco trabajado, de Borges. En el Zair también hay una mujer. En fin, hay distintos, tal vez no con la dimensión dramática y patética de Beatriz Viterbo, de Emma Suns, sobre todo diría de ellas dos, porque Ulrica, si bien es un personaje muy interesante, discursivamente es una mujer liberal, y que Borges se atreva a escribir de eso en la década del 70 es bastante, dice bastante, pues ya es un Borges totalmente canonizado. Yo creo que Emma Suns es una mujer muy interesante. A mí me cae incluso mejor que Beatriz Viterbo. A mí Beatriz Viterbo, ya hablando desde un lugar de inocencia estética, de cómo los personajes le caen a uno, a mí Beatriz Viterbo, o al menos la versión tal vez misógina del propio Borges, en el sentido de reclamar, ¿no?, una exclusividad que Beatriz Viterbo nunca estuvo interesada en concederle a Borges personaje, y sí al patético Daneri, ¿no? Recuerden que entre todas las imágenes tremendas que revela el Aleph, a mí siempre me pareció la más desgarradora, las imágenes que de alguna manera dan por confirmado el vínculo entre Beatriz y Daneri, que eran primos, y la exclusión total de Borges personaje del amor de Beatriz. Entonces, a mí no me cae muy bien la señorita Viterbo, en cambio de Emma Suns, a mí me cae muy bien, porque no solo porque hace justicia por su padre, sino que me parece muy ingeniosa la trama por la cual sabe que va a ser juzgada, y cómo, doblemente juzgada, en el sentido del punitivismo, si es atrapada, y cómo incluso pone el cuerpo, ¿no? Porque ella no quiere hacer un ardid donde parezca que fue violada. Borges diría, en su manera criolla de hablar, se hace violar, para poder después justificar el homicidio de Lowenthal, que es una causa justa de antemano, no es consecuencia de la violación, es consecuencia de que Lowenthal ha urdido la muerte de su padre, exiliado en el Brasil, si mal no recuerdo. Pero me parece que, pero a Borges le disgustaba mucho el texto, le disgustaba muchísimo el texto, pero me parece una mujer valiosísima de Suns. Pero bueno, abramos un poco el juego, después volvemos a la cronología, pero ya hemos abierto el juego. Laura quería hablar de Eva, no sé si vos querés hablar de Emma Suns. Ignacio no nos ha dicho cuál es su mujer predilecta en la literatura borgiana. Bueno, yo pensaba en la importancia, saliendo de la ficción, de la producción de la obra escrita, de la importancia, que creo que vos lo mencionaste, ¿no?, del núcleo familiar, de la madre de Borges, ¿cierto? Que es una figura que no, en el imaginario popular, cuando hablamos de Borges, por ahí no está tan presente, pero sin embargo estaba detrás de Borges operando, no sé si en la sombra prácticamente, pero funcionaba como una lectora de Borges, y también casi en ocasiones como una editora, ¿no? Ejercía... Perdón. Sí. Perdón, pero cuando Andrés antes decía que quería hablar de la mujer más importante en la vida de Borges, yo no pensé en otra persona sino su madre. No sé si Bueno, estabas haciendo pero... alusión a otra persona. No, precisamente. Quizás, Sí, pero bueno, el automatismo nos lleva a pensar en la madre de Borges, pero no sé si en el imaginario popular está tan asociada la influencia que tuvo su madre en la obra. Y en Estela Canto, en su libro Borges a Contraluz, creo que dice que lo marcó de una manera tal que Borges no sería quien es si no fuera por
justo la influencia que produjo, ¿no? Que tuvo sobre su hijo, ¿no? No sé, Andrés, si apunta. Sí, Ignacio, sí, efectivamente has develado sí, claro. Has develado el misterio, pero haces bien. Sí, yo creo que indudablemente, y le podemos recomendar a la gente no solamente el libro de Estela Canto, Borges a Contraluz, que se ha reeditado recientemente, y donde Estela Canto, que era una mujer probablemente de tan enorme carácter, o casi de tan enorme carácter como doña Leonor, tiene una fuerte visión de lo negativo, de la influencia negativa, a su entender, de Borges, de doña Leonor en la vida de Borges, sobre todo, no en lo literario, sino en lo sexoafectivo, como se dice ahora. En eso, Estela Canto solo ve una mujer castradora y es tema interesante, pero también por ahí si la gente no puede acceder al libro de Estela Canto, que vale la pena, no tanto como lectura crítica, si bien la propone, yo creo que no vale mucho como lectura crítica, pero sí es interesante el anecdotario. Y fue una mujer muy inteligente, una mujer de izquierda, que sin duda le resultaba a Borges muy difícil de establecer un vínculo en general con las mujeres, en particular con una mujer del Partido Comunista en la década del 40 y del 50 en Argentina, y su hermano fue un gran traductor también. O sea, Borges tenía un gran respeto por la familia de Estela Canto. Luego, en el año 2000, sin mucha fortuna, se hizo una película que se llama Un amor de Borges, muy conocida, está en YouTube completa, con Jean-Pierre Noer haciendo de Borges, una de las maldiciones que tenemos los argentinos, Jean-Pierre Noer haciendo de Borges, y está retratada fielmente, casi como lo cuenta Estela Canto en su libro, el vínculo con Borges. Así que quienes quieran husmear un poco en el vínculo real de Borges con Estela Canto, Un amor de Borges está disponible, muy fácil de ver, y si no, el libro de Estela Canto. Pero claro, la madre es impresionante. De hecho, en algún momento por ahí para cerrar el programa podemos evocar las palabras sentidas y públicas, porque fundamentalmente son públicas porque acompañan, son el prefacio hoy de la obra poética de Borges, que se edita de manera separada, pero cuando Borges empezó a editar las obras completas, estas palabras que Borges dedica a su madre iban como frontispicio de toda la obra, y Borges siempre dice, por supuesto, ella tiene que estar primero, porque ella fue mi gran bienhechora, junto con su padre. Borges siempre reconoció en su padre una gran figura de aliento intelectual, pero como decía Manuel Mujica Lainez, doña Leonor le daba cuerda a Borges y a todos en esa casa. Entonces, una mujer que vivió casi 100 años, que murió en una fecha patria, el 9 de julio de 1975, a pocos meses de cumplir 100 años, una mujer que siempre fue antirrocista, que siempre fue salvaje unitaria, como ella misma decía, y que acompañó a Borges hasta el final de su vida. Ustedes piensen en una mujer de 93, 94, 95 años, por ejemplo, acompañando a Borges a los Estados Unidos, cuando Borges comienza a ser muy popular en ese país, y Borges recordaba que en un año doña Leonor, ya teniendo más de 90 y pico de años, soportó 3 inviernos en un año. Así que habla de una mujer de un gran valor, que como decía Borges, estuvo presa. Esto era tremendo, porque decir en los años de la dictadura, de la última dictadura argentina, Borges decía, mi madre que estuvo presa durante la dictadura, refiriéndose claramente no a esa, sino a los primeros años del peronismo, dice, es una mujer de gran valor. Y la hermana también estuvo presa, y Victoria Ocampo, pero Borges, si tenía que elegir una mujer de su cercanía, era doña Leonor, que además, como deslizaban ustedes, Borges se encargó de decir que le dio el final de La intrusa, muy a pesar de la madre de Borges, porque la madre de Borges odiaba los cuentos de cuchilleros. De hecho, ahora les doy la palabra, por seguro quieren decir algunas cuestiones bien interesantes, pero de hecho, si después retomamos sobre la senda cronológica, Hombre de la esquina rosada, yo les voy a leer una cita que el infalible erudito Costa Picasso recupera a su vez de la autobiografía
muy breve, por cierto, y que básicamente circuló en lengua inglesa de Borges, que Borges básicamente escribió a principios de la década del 70, van a ver que él confiesa que Hombre de la Esquina Rosada y sus versiones previas las tuvo que esconder, las tuvo que escribir a escondidas de su madre, porque a la madre le disgustaba muchísimo que su hijo desperdiciara su enorme talento escribiendo sobre estas bajezas. Pero no sé qué les parece a ustedes un poco esta mujer tan extraordinaria, u otras. Quizás vos hablaste un poco Bueno, o han también, quedado muy convencidos, sí. no, yo estoy totalmente de acuerdo con con todo lo que acabas de señalar acerca de la madre de Borges. De hecho, bueno, por supuesto que em, todo lo que comentaste al respecto tiene apoyo bibliográfico, son datos y no meras opiniones. Me quedé pensando un poco también en la referencia a la hermana que señalaste antes y que es un personaje, una figura que a Laura le interesa bastante, ¿no, Lau? Sí, 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 me encanta. En relación a la madre estoy totalmente de acuerdo. Y como en un comentario de color nota al pie de página, cuando contabas la anécdota que cuenta Borges de que la madre le dictó el final de La intrusa, siempre que cuando escucho esas anécdotas que cuenta, me pregunto hasta qué punto será 100% real, hasta qué punto una exageración. Creo que esa anécdota está en unas entrevistas que da, ¿no? Pues, que está también en YouTube. Y me viene a la mente, digo, ¿será así será tan así o será Borges ensalzando la figura materna? Y en relación a la hermana, sí, la hermana me encanta y la quería traer para el día de hoy. Y algo que conversábamos antes de empezar a grabar es por qué. ¿Por qué traer la figura de la hermana como pintora? Y como pregunta, y para iniciar el comentario respecto de Nora, frente a la pregunta de por qué es una figura interesante y lo pongo a consideración y para que quede pensando el que esté escuchando también es si acaso quedó un poco olvidada para nosotros porque quizás no es una figura tan destacada de la cultura y del arte y quizás por eso quedó olvidada o si fue fagocitada por la figura del hermano y del marido que era también un crítico literario. Entonces, si es que acaso nos llegó nuestros días por haber sido comida y eclipsada por los hombres que tenía alrededor, o si acaso no le daba el valor. Yo creo que es lo segundo, perdón, lo primero, pero bueno, que lo podemos poner a discusión. Y de por qué es interesante su figura, además de esto, de este interrogante de si es que no le dio para llegar para consagrarse en historia, para llegar hoy en el mismo lugar que el hermano y el marido. También es interesante el rol que tenía como, bueno, hablando del Día de la Mujer, su rol en la lucha de los derechos de las mujeres, porque intentó en algún punto ocupar espacios sin lograrlo al menos, o sin lograrlo de la forma que lo hicieron los otros integrantes de su familia. A mí ella me parece un personaje muy emblemático también en este sentido, ¿no? Como una militante del feminismo y que queda un poco oculta detrás de algunos hombres. Yo la conocí a ella o a su producción una vez que había ido un poco de casualidad, que estaba pasando por el Museo de Bellas Artes, realmente cuando entré a ver la exposición medio de coincidencia, quedé impactada por la muestra. Vieron esas cosas que a uno le impactan de entrada y que uno no sabe exactamente bien por qué. O sea, entré, me sorprendió muchísimo, no sabía bien qué estaba viendo porque fue medio de casualidad, pasaba por ahí, entré como por entrar, no es que había ido particularmente, y quedé muy impactada por lo que estaba viendo. Y después al tratar, cuando averiguar un poco el por qué, que era exactamente lo que me había sorprendido tanto de su obra, me encontré como de la descripción más técnica que efectivamente era lo que yo había visto. Es una artista que pinta cuadros muy característicos, tiene un concepto muy determinado. Cuando uno entra a ver la muestra, pareciera que todo está en silencio, todo está quieto, todo es parsimonioso. Es realmente muy impactante cuando
más allá de los cuadros en su conjunto, cuando uno lo ve como todo en completo. Y una figura destacada en la época. Era destacada en la época no solamente por los cuadros, sino también porque había escrito, al igual que Borges. De hecho, se dice que se inició en la escritura y que después pasó a dibujar. Y era ilustradora de cuentos de grandes personajes de la época, como de Cortázar. Bueno, comentábamos recién que Casa Tomada, de hecho, lo ilustra Nora, también de Victorio Ocampo, de Biel Casares, de Rafael Alberti, etc. O sea, fue ilustradora de muchos libros de la época. Y también como detalle interesante por el Día de la Mujer y para pensar, ella escribía crítica de arte y crítica literaria, pero lo escribía con seudónimos, escribía bajo el seudónimo de Manuel Pinedo. También, me había olvidado, pero hace la portada de Fervor de Buenos Aires y también de Luna de Enfrente. Y participa activamente y tiene un lugar destacado en la cultura de la época y los movimientos literarios de la época. Escribe en Prisma, en Proa también. Y hoy en día es un poco olvidada. En cuanto a las características de la obra, como comentaba, lo primero que se destaca es que son como muy evidentes, ¿no? El pintar con colores pasteles, colores claros, por eso se solía decir que tenía como rasgos femeninos en la época, ¿no? Hoy en día no utilizaríamos ese término, pero sí en ese entonces, porque son como, bueno, siempre colores bien claros, rasgos definidos, la calma como característica distintiva. Hay una estética pseudonírica, al menos. Y como yo les contaba, a mí lo que me pareció más interesante o más impactante tiene que ver con eso, ¿no? La sensación de silencio, de quietud. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con muchas veces que hay muchas figuras en los cuadros que tienen contactos entre sí, incluso contacto físico, y sin embargo, por el lugar por la forma de las miradas, por la peculiar forma en que están dispuestos entre sí, hay como una sensación de mucha soledad propia, de mucha ensimismamiento de los personajes, ¿no? Son personajes muy interiores, incluso en esos cuadros donde hay muchos personajes que parecieran estar interaccionando, que interactúan, no se siente como todos personajes de profunda soledad. Y también, de forma muy romántica, ella se pinta mucho con su marido, con las mismas características. Y algo que contaba que antes de empezar que me gustaría también recordar es el hecho de que escribe, y entre las cosas que escribe cartas de amor a su marido, y una carta lista también muy linda, pero también tiene escritos. Y una vez más, bien interesante el hecho de que tenga que escribir con el seudónimo de un hombre, ¿no? Eso también es interesante. Bueno, yo no sé si ustedes si conocen la Sí. obra, si la habían visto, si les habían llamado la atención también algo. Yo estaba pensando por ahí respecto de la pregunta que había instalado Andrés un momento antes acerca de las mujeres de la vida de Borges, y hablamos un poco de las mujeres de la familia de Borges, que también uno podría mencionar las mujeres de la literatura que estuvieron en contacto con Borges y que fueron reconocidas por él, y que con las que de alguna manera tuvo algún vínculo literario, y tal vez no solo literario. Estaba pensando, no sé, por ejemplo, en las hermanas Ocampo, de las cuales podríamos hablar larguísimamente, pero también de Nora Lange, de quien hablamos la semana pasada, ya que en el libro Inquisiciones hay un ensayo dedicado a ella. No es el único texto, ese ensayo en realidad es el prólogo que Borges escribió al primer libro de poemas de Nora Lange, que es un libro de poemas que publicó cuando tenía 20 años, la autora, ¿no? En el 25, y me quedé un poco pensando en ese prólogo, que era bastante elogioso. La verdad es que leí el libro de poemas y no sé si merecía tantos elogios, eh, pero un poco interesada por el vínculo de Borges con Nora Lange, encontré otro texto que le dedicó, y específicamente una suerte de comentario un poco más formalista, menos personal, menos dedicado a la persona y más a la naturaleza de la obra, que Borges le dedicó a la segunda novela de Nora Lange, que es la novela 45 días y 20 marineros, que es del 33. Esa novela me parece que es también interesante para pensar no solo
el lugar que ocuparon, o el lugar de respeto que de alguna manera les destinó Borges a las mujeres de la literatura, al leerlas, al citarlas, a mencionarlas, al prologarlas y al escribir crítica literaria sobre sus obras, sino también me parece que el texto de Nora Lange es un texto interesante per se, porque es un texto que es un texto que relata un viaje en barco que realiza una mujer sola en un barco lleno de hombres, que de alguna manera cambia la perspectiva del relato de viaje y del viaje ultramarino. No sé si uno piensa en los relatos que suscitaron las experiencias de viaje de Europa a América, son siempre relatos profundamente masculinos, escritos por hombres que son los que viajaban a través del océano en barco. Ella hace el relato de una mujer que viaja, como les decía, en un barco colmado de hombres, y me parece que es interesante ese cambio de perspectiva, que es un cambio de perspectiva que pone siempre en foco el hecho de que ella es una mujer, de que hay un montón de aspectos sociales que se espera de alguna manera respetar, o de presupuestos sociales que se espera que sean respetados en el viaje de una señora rodeada de hombres en un barco, pero también hay un montón de elementos que no son solo de carácter social, sino también de carácter erótico. Me parece súper interesante que el relato que escribe Nora Lange, que tiene muchos componentes, que es casi un relato autobiográfico, ponga en la mirada los sentimientos de la mujer que se sabe vista y que se sabe deseada y que ella misma tiene sentimientos de deseo. Y que es una mujer que ella decide viajar en completa soledad en un barco rodeada de hombres. Me parece que, al menos por esto, especialmente atendiendo al núcleo temático del día de hoy, el texto de Nora Lange, rescatado y comentado por Borges, 45 días y 20 marineros, es un texto interesante, por lo menos, para pensar en la mirada femenina de la literatura y en cómo escribimos literatura a las mujeres, cómo hacemos literatura a las mujeres. Pero bueno, también podríamos pensar en otra perspectiva y volver a lo que estábamos preguntándonos antes, que es la perspectiva acerca de las mujeres en los relatos de Borges. Y vos, Andrés, empezaste a hablar del relato Hombre de la esquina rosada, y me parece que nos olvidamos de algún personaje, ¿no? De algún personaje importante de la literatura, un personaje femenino importante de la literatura borgiana, ¿no? Sí, Luciana, ahora saldaremos deudas con la Lujanera, pero antes de eso, mínimamente, creo que es muy interesante lo que vos decís en este sentido. Nora Lange evidentemente se atrevió mucho más de lo que su época le permitía de antemano. Uno podría decir que Victoria Ocampo también, pero Victoria Ocampo tenía un respaldo que Nora Lange no tenía. Por eso, de alguna manera, estos prólogos tal vez excesivamente elogiosos de Borges, en parte por una cuestión romántica, no lo ocultemos, fue probablemente uno de los grandes amores de Borges. Sabemos también, le contamos a la gente que luego fue la gran pareja de Oliverio Girondo, su gran pareja. Pero creo que hiciste muy bien en rescatar a Nora Lange, porque incluso los que más o menos nos dedicábamos a leer con cierta insistencia, no solo la obra, sino la crítica sobre la obra de Borges y los epifenómenos que hay en torno a la obra de Borges, en general a Nora Lange solamente la había rescatado Edwin Williamson, un volumen bastante farragoso, que se llama Borges, y que es como una especie de biografía intelectual de Borges de calidad intermedia. Y ahí solamente Nora Lange aparece como hipótesis de una serie de mujeres entre ideales y reales que Borges va buscando tanto en su obra como en su vida. Y en ese sentido, para Williamson, Nora Lange es la mujer, por así decirlo de una manera tremendamente cosificante, la mujer cero
es el punto cero de lo femenino, tanto en los gustos personales de Jorge Luis Borges como en la aparición de las mujeres en la obra de Borges, sea para emular un poco la Nora Lange real, que sería el caso de Ulrica, la mujer alta y pelirroja y de rasgos nórdicos, tanto como las mujeres que no se parecen, claramente, por caso, la lujanera. Pero me parece que has hecho un aporte bastante valioso para que uno se detenga más en la figura de Nora Lange, porque luego es tan potente en la narrativa el mito que Borges mismo urdió sobre sí mismo, porque hay mucha gente inocente que cree que Borges no contribuyó a la fabricación de su propio mito, sino que es un mito que es consecuencia exclusivamente de la devoción indiscutible que generó su obra en todo el mundo. Pero cuando Borges habla de las mujeres que han colaborado con él, les da un papel muy fijo. Alicia Jurado, Margarita Guerrero, María Esther Vázquez, son colaboradoras y uno las puede encontrar como supuestas coautoras de libros, en el caso de Alicia Jurado, que es el budismo, en el caso de María Esther Vázquez, una introducción, bueno, las literaturas germánicas medievales y una introducción a la literatura inglesa, y con Margarita Guerrero supongo que es un texto sobre el Martín Fierro, pero, o esa es Concepción Guerrero. En fin, hay distintas colaboradoras que están, y uno diría, qué apertura de Borges, porque de alguna manera compartía la firma. Bueno, este operativo funcionó hasta que Alicia Jurado contó una vez cómo funcionaba el operativo, que era que en realidad estas colaboradoras aceptaban la invitación de Borges como algo tremendamente honroso y que las enaltecía, lo cual habla un poco del perfil de las mujeres que Borges iba a buscar para estos fines, es decir, que sabía que de antemano se iban a rendir a sus pies. Y Alicia Jurado contó que el texto, que se llama ¿Qué es el budismo?, ella no escribió nada. Ella no escribió nada, sino que se encargó de la selección del material y que lo llevó a la imprenta, pero que era muy usual en Borges como mecanismo de seducción, no simplemente romántica, sino para agradarle a cierta mujer, para gozar solamente, aunque fuese de su amistad, no estoy diciendo que simplemente lo hiciera con pretensiones románticas, las invitaba a escribir algún texto en colaboración. En cambio, Nora Lange no entra dentro de esa serie de las mujeres elegidas por Borges para integrar textos más o menos de ocasión o textos laterales. O sea, me parece que has dado en el clavo porque claramente era una mujer que tenía una personalidad muy propia y muy rebelde. Así que me parece muy valioso eso. Ahora, si querés, hablamos de la lujanera. Bueno, hablemos de la lujanera, entonces. Pero está muy bien lo de Nora Lange. Un día... Bueno, hablemos de la lujanera. Entonces, yo les decía que lo de momento... Nora Lange, además, sí. Perdón, una cosa que también tendríamos que decir es que Sí. además de ser rescatada por Borges, habría sido uno de los personajes de La Dama Buenos Aires de Marechal. Estuvo en una larga relación hasta la muerte del poeta con Oliverio, como vos señalaste, una relación en la que además, si mal no recuerdo, contrajeron matrimonio y todo. Fue amiga de muchísimos poetas. De hecho, la novela de la que estábamos hablando fue promocionada con una performance que se publicitó con una foto en la que están los principales poetas de la época, entre ellos Neruda, por ejemplo, y ella vestida en el centro de un montón de hombres vestida de sirena. O sea, era realmente un personaje interesante. Y si mal no recuerdo, en algún texto o en alguna conferencia, Beatriz Arlo la rescató también como una de las mujeres del espectro de Borges. Sí, sin duda. Un día volveremos más sobre Nora Lange como nuestra Luz Salomé criolla, prácticamente, porque más o menos fue eso. Vos podés decir, bueno, qué mal símil. Bueno, después lo discutimos. Yo quería leerles aquí un momento litúrgico del programa, por eso tengo este libraco, que es la edición crítica de las obras completas de Borges, onerosísima, es un escándalo que salga tanto la edición crítica, donde Costa Picasso la comenta, la nota,
Algunas notas valen la pena y otras son meramente de naturaleza enciclopédica, nada deslumbrante. Pero cuando empieza a anotar Hombre de la Esquina Rosada, yo esto quería compartirlo, ustedes ya lo conocen, pero con la gente que nos ve, un poco la génesis de Hombre de la Esquina Rosada. Entonces Costa Picasso anota: este es el primer cuento que se puede considerar como de total autoría de Borges. Su primera versión es Leyenda Policial, un relato que se publica en la revista Martín Fierro, Segunda Época, Buenos Aires, febrero de 1927. En segunda instancia, aparece con el título Hombres pelearon, esto es más conocido, Hombres pelearon en el idioma de los argentinos en 1928. Luego se publica en Revista Multicolor de los sábados, del diario Crítica, el 16 de septiembre de 1933, esta vez titulado Hombres en las orillas. La cuarta instancia es su inclusión en Historia Universal de la Infamia de 1935, con su título definitivo de Hombre de la Esquina Rosada. Creemos que este proceso de distintas versiones, así como los cambios de título y de enfoque, de tercera a primera persona, demuestran el largo preparativo de Borges para su ingreso en la narrativa. Esto dice el ya fallecido y célebre Costa Picasso. Y ahí Costa Picasso cita brevemente la también breve autobiografía de Borges, que no ha circulado mucho porque fue escrita en inglés. Fue dictada por Borges a Norman Tomás Di Giovanni, que era uno de sus más célebres traductores al inglés, a comienzos de la década del 70, y en un momento esa autobiografía se editó como Borges Di Giovanni Autobiografía, lo que encendió toda la ira de María Kodama, quiso retirar toda esa edición y desde entonces no se consigue. Pero no es una gran autobiografía, es un texto de ocasión. Pero allí Borges dice lo siguiente: me llevó 6 años, de 1927 a 1933, pasar de aquel boceto demasiado deliberado, Hombres pelearon, a mi primer cuento corto completo, Hombre de la Esquina Rosada. Un amigo mío, don Nicolás Paredes, retengamos este nombre, un amigo mío, don Nicolás Paredes, antes caudillo político y jugador profesional del norte, había muerto. Y yo quería registrar algo de su voz, sus anécdotas y su manera particular de contarlas. Me afané en cada página, pronunciando en voz alta cada frase para ver cómo sonaba, también retengamos esto, y esforzándome para lograr el tono exacto. Estábamos viviendo en Adrogué en ese tiempo, y como yo sabía que mi madre desaprobaría totalmente el tema, lo escribí en secreto durante un periodo de varios meses. Con el título original de Hombre de las Orillas, el cuento apareció en el suplemento de los sábados, que yo editaba, de un diario sensacionalista llamado Crítica. Pero por mi timidez, y quizá porque pensaba que la historia no era del todo digna de mí, la firmé con un seudónimo, Francisco Bustos, el nombre de uno de mis tatarabuelos. Aunque el cuento se hizo popular a un grado embarazoso, hoy lo encuentro teatral y amanerado, y los personajes me parecen falsos, nunca lo consideré como un punto de partida. Solo está allí, como una especie de curiosidad. Esto último es muy interesante, porque indiscutiblemente es su punto de partida, y él ya en los años 70 dice, no es mi punto de partida, es una curiosidad, es un texto, en otro comentario dice que ha tenido una suerte misteriosa, le disgusta mucho, que incluso personajes de nuestra cultura que no eran para nada partidarios de Borges, como Osvaldo Bayer, el único texto que rescata de Borges es Hombre de la Esquina Rosada. Ese es un texto de un genio, no de un sabio, dice Bayer, pero es el texto de un genio.
y Borges desaprobaba tremendamente este texto genial del año 35. Así que esto era un poco para comentar la previa. El cuento es apasionante, yo lo volví a releer varias veces durante esta semana y cada vez me convenzo de que es una genialidad. Es muy superior, por supuesto, a Hombres Pelearon, lo que aquí Borges y Costa Picasso referían como la versión del 28, que está en el idioma de los argentinos, es un esquema de argumento. Pero lo voy a comentar brevemente para marcar la gran diferencia con lo que es la versión definitiva de Hombre de la Esquina Rosada. En Hombres Pelearon, simplemente, no sé si vale el adverbio, pero lo medular es el enfrentamiento entre un hombre del norte y un hombre del sur. Es un duelo de coraje entre el norte y el sur, lo cual tiene mucha significatividad, y ahora voy a leer 2 líneas de aquel Hombres Pelearon, porque de alguna manera nos remite a nuestro primer programa, pero entre Hombres Pelearon y Hombres de la Esquina Rosada, lo que aparece en Hombre de la Esquina Rosada es una mujer. Lo que no hay en ninguna de las versiones previas a Hombre de la Esquina Rosada, más allá de que está todo lo demás del duelo entre los varones, es la presencia de una mujer. Y en Hombre de la Esquina Rosada tenemos una mujer que es la lujanera, que es la mujer, por así decirlo, porque la trama cambia mucho de quién va a ser la mujer, de Rosendo Juárez. Rosendo Juárez, conocido como el pegador, esto también es interesante, porque los cuchilleros además tienen algún tipo de apodo que pone de manifiesto su condición de hombres de coraje. En cambio, las mujeres aparecen con nombres muy, muy menores, la lujanera, la Casilda, en Historia de Rosendo Juárez, cuando Borges de alguna manera intente reversionar, creo que con muy poca fortuna, Hombre de la Esquina Rosada, pero si hay tiempo luego comentaremos cuál es la intención autoral de volver a contar la historia de otra manera. Pero las mujeres populares en la obra de Borges aparecen así. La Juliana en La Intrusa, la lujanera, no pasan de ahí. En cambio, las que se nombran de alguna manera con nombre y apellido son mujeres que Borges acepta de alguna manera más plenamente. Beatriz Viterbo, Masuns, esas mujeres tienen el nombre completo. En cambio, las mujeres de las orillas tienen simplemente una alusión, que en general es un gentilicio, no pasan del gentilicio. Entonces, pero no obstante todo esto, la lujanera en Hombre de la Esquina Rosada tiene un papel fundamental, porque le contamos a la gente, creo que muy poca gente no debe haber leído el cuento, que se trata de un lugar menor en el barrio Santa Rita, que después si quieren hablamos que era Santa Rita, donde quedaba Santa Rita. En Santa Rita están ahí en una especie de pulpería, boliche de ocasión, reunidos un montón de pendencieros, entre ellos Rosendo Juárez, el pegador, y aparece un hombre del norte. Esto sí se preserva desde la historia de Hombres Pelearon. Llega un hombre del norte que es el corralero, Francisco Real el corralero, que llega única y exclusivamente, da un portazo y se va sacando de encima a los demás parroquianos, ¿no? Es maravilloso, ahora leeremos esa frase. Yo he consentido que estos infelices me insultaran, porque yo estoy buscando, yo que soy Naides, dice el corralero, estoy buscando a alguien que me enseñe lo que es un hombre de vista y de coraje. Y entonces, más claro el duelo hacia Rosendo Juárez no podía ser. Le dirige el corralero la invitación a pelear a el pegador, y lo sorprendente del cuento. Hay algo antes de esto, ¿no? La lujanera, que digo, era en ese momento la mujer de Rosendo, le saca, dice Borges, del sobaco el puñal que portaba el propio Rosendo, y es ella la que enuncia que se va a pelear. Le dice, creo que, ahora leemos la cita exacta, lo vas a necesitar, Rosendo, lo vas a necesitar. Entonces le dice, tenés que pelear, la lujanera Rosendo Juárez. Y Rosendo Juárez declina, dice que no va a pelear, lo cual es interesante. La otra vez hablamos de la reversión del Martín Fierro, donde Fierro también no pelea.
también lo tenemos en la reversión de este cuento que Borges va a hacer en Historia de Rosendo Juárez, donde Rosendo Juárez explica por qué no peleó, bien, pero no pelea. Y entonces, inmediatamente la lujanera pierde toda la estima que tenía por Rosendo Juárez. El encumbrado es el corralero, Francisco Real, y se va con Francisco Real. Y ahí comienza propiamente un pequeño misterio, que es lo que Borges llama, como génesis de este relato, la leyenda policial, porque luego va a volver a entrar en escena Francisco Real, apuñalado y agonizante, y luego se tratará de descifrar y de develar quién es un poco el asesino, que es finalmente el hombre de la esquina rosada, que como bien han marcado muchos críticos, el texto no se llama El hombre de la esquina rosada, la omisión del artículo en el título es para remarcar la hombría. Lo que se pone en juego ahí es la condición de lo viril, por eso la omisión del artículo. Pero cuando vamos al responsable del crimen y la presencia de Borges en el cuento, muy parecido, esto lo señalaba creo Ignacio en emisiones anteriores, el paralelismo entre este cuento y caramba, ahora se me ha ido el título, Vincent Moon, ¿cuál es la forma de la espada? En la forma de la espada, también el que está contando la historia, como la historia de un tercero, al final revela que esa historia de un tercero es una historia en primera persona. Eso pasa en la forma de la espada y pasa aquí, porque en un momento el hombre de la esquina rosada le cuenta a Borges personaje toda esta historia, como la historia, como si fuera un testigo, y luego se deja traslucir que claramente es este hombre de la esquina rosada, que no tenemos otro nombre para mentarlo más que este, es el responsable del asesinato de Francisco Real y no Rosendo Juárez, como se insinúa en esa noche, o la lujanera, que también se pensó que podía ser una de las responsables del crimen, pero me gustaría rescatar que la lujanera aparece como una mujer de gran belleza. En un momento se la describe como que era imposible no verla, dice. Verla no daba sueño, verla no daba sueño, dice Borges, ¿no? Y después pasan los años, no se cuenta cómo ha muerto la lujanera, pero desaparece de la escena, ¿no? Pero es una mujer que básicamente en este relato funciona como aquella que decide el momento del duelo. Si bien el duelo ya estaba prefijado porque Francisco Real no viene a otra cosa más que se ha enterado de la fama que precede a Rosendo Juárez, que eran todos básicamente caudillos o pseudo guardaespaldas, matones de caudillos políticos. Por eso nombraban Borges y Costa Picasso nombraba a Paredes. Paredes fue un célebre, digamos, custodio, guardaespaldas, medio matón, de caudillos conservadores, y que a Borges lo impresionó mucho la figura de Paredes, porque era un hombre que tenía, digamos, los códigos del arrabal, de cuándo pelear, cuándo no pelear. Borges siempre citaba una frase que él le atribuye a Paredes, que parece en realidad de Bernard Shaw, pero bueno, Borges se le atribuye a Paredes, donde dice, yo lo escuché a Paredes decir que hay dos cosas que un hombre no debe hacer. No debe amenazar ni dejarse amenazar. Y esa definición es la definición de lo viril y del código de lo viril que siempre acompañó a Borges. Un hombre no se deja amenazar, obviamente, pero tampoco amenaza. La amenaza es vulgar, incluso para el compadrito. Así que bueno, esa es un poco la presencia de la lujanera, una mujer que, esto lo comenta, yo sé que no es tal vez un nombre que en este programa sea un amigo de este programa, pero Jorge Panesi, en su texto sobre las mujeres en la ficción de Borges, dice, bueno, la lujanera aparece como un elemento del conflicto, aparece para dinamizar, darle otro espectro de posibilidades al conflicto, para que no quede reducido a un duelo viril, sino también a una mujer que de alguna manera funciona como intermediaria de ese duelo que finalmente no se consuma, por lo menos no entre el corralero y el pegador.
Pero no sé ustedes qué recuerdan de este cuento o qué les ha impactado de este cuento que Borges un poco desdeñaba. Sí, me interesa lo último que mencionaste, Andrés, sobre todo, digamos, qué rol, qué función cumplen las figuras de la mujer en los relatos de Borges, como por ejemplo en este es promotora de un conflicto y por ejemplo en La intrusa también tiene una función análoga, ¿no? Porque es alguien que se viene a introducir en la relación que hay entre los hermanos y eso genera esa tensión entre ambos, ¿no? Pasa a ser mujer de uno y de otro y, que al fin y al cabo se resuelve a través de, bueno, los hermanos se ponen de acuerdo para quitar a ese elemento, ¿no? que venía a alterar la dinámica de la relación. Y que famosamente, que creo que ya lo hemos mencionado, ese final le fue dado a Borges por la madre, ¿no? Él decía, bueno, hay que ponerse a trabajar, dijo uno de los hermanos, ¿no? Que era asesinar a la intrusa, efectivamente, y enterrarla, ¿cierto? Y está muy bien, creo, Ignacio, esa mención porque nos devuelve a doña Leonora Acevedo de Borges. A trabajar, hermano, esta mañana la maté. Esa es la cita que supuestamente la madre de Borges le dio a Borges. Y dice Borges, como especulábamos hoy, tal vez exagerando, dice, a mí no se me hubiese ocurrido nunca esa frase. Esa frase es perfecta, dice Borges, porque por un lado uno le comunica al otro que la ha matado, por otro lado le recuerda que son hermanos y en un tercer momento lo hace cómplice y le dice que hay que ponerse a trabajar para ocultar el cuerpo. Dice, la verdad que es una frase maravillosa. Dice, y mi madre me la regaló, dice, yo la estoy viendo en este momento, era una mañana. Es raro como un ciego pueda recordar que era una mañana, que clareaba, pero bueno, él recuerda que era una mañana, porque estamos hablando de un cuento ya muy tardío de Borges. Eh, y dice mi madre con mucho desgano, porque ya sabemos que estos cuentos no le gustaban nada, me dio esta frase para que yo ya me terminara el cuento y me dijo, por favor, no sigas escribiendo este tipo de historias, pero dice, ella era una mujer tan generosa y tan comprensiva que me ayudó a terminar este cuento. Y después, como nota al pie, dentro de esta gran colaboración que tuvo Leonora Acevedo con Borges, también Borges, ustedes saben que empezó a trabajar bastante grandecito, cuando muere su padre, o sea, cuando ya tenía 38 años, y se ganó la vida, como bien recordaba Piglia, haciendo un poco de todo, incluso traducciones. Y muchas de las traducciones que están firmadas como traducciones de Borges son a mitad de camino traducciones de Borges. La otra mitad son traducciones de doña Leonora Acevedo, que dominaba muy bien el francés, pero no hacía el inglés. Y la madre de Borges, siendo grande, terminó como pudo de aprender el inglés para ayudar a su hijo en los distintos trabajos de traducciones. De hecho, ustedes pueden rastrear un clip breve, que es parte digamos, de un documental o una entrevista en francés, donde Borges, por ejemplo, habla de historia universal de la infamia, pero aparece la madre de Borges, que casi nunca aparecía en este tipo de instancias públicas, porque no siempre permaneció detrás de su hijo. Y eso es lo que le disgustaba de alguna manera, tal vez, de María Kodama, que se había convertido en una mujer demasiado pública, y ella creía que solamente debía brillar su hijo. Y entonces Borges decía, bueno, mi madre ha sido capital para mí, y ella lo desmiente en francés. Dice, no, yo no tuve ninguna importancia. Aquí el importante fue el padre de Giorgi. Yo no he tenido ninguna importancia. Cuando obviamente no le estoy bajando el precio a la influencia del padre de Borges, pero que lo introdujo, por ejemplo, en los enigmas, así decía Borges, ¿no? En los enigmas y los juegos de la filosofía, pero realmente doña Leonor fue capital, y yo me voy a permitir aquí recordar porque han dando vueltas durante el programa, es muy breve, las palabras que para mí son de una emoción y de un enaltecimiento de la figura de doña Leonora Acevedo, que Borges le dedica originalmente para la edición de las obras completas del año 74, que además es un texto muy lindo, que se llama A Leonora Acevedo de Borges, y dice así: quiero dejar escrita una confesión que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le suceden a un hombre le suceden a todos. Estoy hablando de algo ya remoto y perdido, los días de mi santo, los más antiguos.
Yo recibía regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije. La niñez es tímida. Desde entonces me has dado tantas cosas y son tantos los años y los recuerdos, padre, Nora, los abuelos, tu memoria, y en ella la memoria de los mayores, los patios, los esclavos, el aguatero, la carga de los húsares del Perú y el oprobio de Rosas, tu prisión valerosa cuando tantos hombres callábamos, las mañanas del Paso del Molino, de Ginebra y de Austin, las compartidas claridades y sombras, tu fresca ancianidad, tu amor a Dickens y a esa de Queiroz. Madre, vos misma. Y ahora viene el momento más famoso. Aquí estamos los dos. Et tu la res littérature, como escribió con excelente literatura Verlaine. Pues bien, yo no conozco ningún mayor homenaje que Borges le haya hecho públicamente a una mujer que estas palabras de decir, aquí estamos los dos, y lo demás que queda por fuera de la relación de nosotros dos es ni más ni menos que lo que más le importó a Borges en toda su vida, me atrevo a decir más que las mujeres, que fue la literatura. Así que me parece que es un encomio irrefutable, pero acepto refutaciones. No, en efecto, es genial, que nos sirve también como un poco como cierre de este programa del día de hoy, de la manera en que Borges agradece y alaba la figura de su madre. No sé si Luciana, Laura tienen algo para añadir, algo que comentar, Y anunciar quizás. simplemente podemos dejar después no, que podemos dejar abajo del video los links, por ejemplo, las charlas, en una charla en extenso de Andrés sobre Borges y las mujeres, podemos dejar el link a eso, y también algunas de las referencias que fuimos haciendo, podemos también dejar un libro muy lindo sobre Nora Borges, podemos dejar el link también, entre otras cosas. Sí, por supuesto. Luciana. Sí, como siempre dejamos abierto el espacio debajo para conocer sus comentarios, sus apreciaciones, queridas y queridos oyentes. Si hay otras mujeres que piensan, que consideran que son importantes en el mundo de Borges, pueden, por supuesto, expresarse en ese espacio. Y tenemos que seguir pensando sobre qué vamos a conversar la próxima vez. Me parece que Borges ya se está transformando en el hilo conductor casi En preferencial de este efecto. programa, así que probablemente sea Borges y algo más, pero en todo caso tenemos que pensarlo, ¿no? Sí, e invitamos a todos a quienes hayan visto este video, si tienen ganas de suscribirse y por supuesto dejarnos en comentarios ideas para próximos encuentros sobre qué temas les gustaría que hablemos. Así que, sin más, por el día de hoy nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar. Chao. Hasta luego.